Bueno, son las 8 de la mañana con 12 minutos. El día de ayer tuvimos una conversación muy rica, la verdad, ayer en la nochecilla, en la librería Rosario Castellanos, ahí del Fondo de Cultura Económica, aquí en la Ciudad de México, con motivo de la presentación del libro de Ciro Murayama, La democracia, elecciones en la era de la posverdad. Estuvo rica esa presentación. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido a la cabina nuevamente. Gracias, buenos Ahora días. En calidad de escritor. Porque siempre lo invitamos en calidad de consejero. Hay que recordar que es consejero dando golpes, exacto. Diciendo, no, porque sí, pero no sé qué, no sé. Hoy como escritor, Ciro Murayama. Gracias, sí, qué gusto. No, bienvenido. Siempre. Estuvo buena, ¿no? La presentación ayer, fue una buena conversación. Sí, yo te lo agradezco mucho, Gaby, que pues tenerte a ti como presentadora y obviamente como lectora, además de a Sergio López Ayón y a Fernando Escalante Gonzalo, pues creo que fue un lujo para mí, ¿no? Tener pues la posibilidad de que ustedes comentaran mi trabajo y pudiéramos reflexionar pues sobre cuáles son los riesgos para la democracia mexicana en este entorno de la posverdad. Yo creo que es algo así como preguntarnos qué hacer con los ecosistemas en los tiempos del cambio climático, ¿no? La posverdad, sí. Es decir, la dificultad que tenemos para establecer una conversación racional a partir de hechos probados en este tiempo en donde además gracias a las redes sociales las medias verdades o las mentiras pues corren como pólvora, ¿no? Pues eso deteriora la conversación pública y la calidad de nuestra reflexión colectiva. Pero ¿cuáles son los riesgos o cuáles fueron los riesgos en el 2018? ¿Es una reflexión de lo que sucedió en julio de 2018 o a partir de ahí surgen las preguntas? Pues yo creo que lo planteas bien, son los riesgos que tuvimos y por eso se llama la democracia a prueba. Quizá nunca el sistema electoral mexicano había pasado una prueba tan severa como la de la elección del 2018, pero va a volver a haber elecciones en México, va a volver a haber elecciones muy competidas y vamos a tener otra vez desconfianza, falta de credibilidad, actores diciendo que está mal una cosa, que está mal la otra. Y nuevamente, pues ese proceso básico del que dice Ortega y Gasset, que depende, ese mísero detalle del que depende la credibilidad de las instituciones, que es el sufragio, va a estar en cuestión. Entonces yo lo que quiero decir es, ¿por qué en una sociedad con tanta incredulidad y desconfianza a las instituciones fuimos capaces de hacer un proceso electoral ejemplar? Bueno, no fue casualidad, no se debe a los consejeros del INE, aunque pues hicimos lo mejor que pudimos, sino que es en buena medida una construcción. No se nos apareció la democracia, la construimos durante generaciones, edificamos una serie de reglas, de instituciones, de procedimientos, involucramos a los ciudadanos en esas reglas que se están respetando y yo creo que eso es la mejor garantía de que podamos preservar el ecosistema democrático en nuestro presente y futuro, porque quizás en lo único que hemos avanzado como sociedad realmente, así que podemos decir, hace 30 años estábamos mal y ahora estamos bien, pues en esta materia, sin duda, en otras incluso se nos han ido para peor las cosas, inseguridad, en fin. No, y lo que hace el libro de manera extraordinaria, y en verdad yo se lo recomiendo mucho, además es casi, se puede convertir también en un libro de consulta porque está muy bien documentado, tiene muchos datos, pues va recorriendo un poco este proceso del que estás hablando, Ciro, ¿no? Es decir, en qué momento fuimos ahora sí que profesionalizando lo electoral en nuestro país, y entonces habla desde el padrón, la organización electoral, los conteos rápidos, el voto de los mexicanos en el exterior, este capítulo que me parece muy, muy entretenido también, el nacimiento, muerte y resurrección de los partidos políticos, candidaturas independientes, etcétera, medios de comunicación, los debates. Es decir, cuando lo ves te das cuenta en verdad de lo complejo que ha sido un entramado que además está basado en algo que nos sucede en este país, y es que desconfiamos de todo. Entonces, como desconfiamos de todo, vamos poniéndole un montón de candados, ¿no? A veces uno piensa que demasiados candados, pero son candados que tienen que ver con nuestra desconfianza. Tú mencionas en un momento dado la diferencia entre, por ejemplo, la Gran Bretaña, donde tú puedes ir a votar sin ni siquiera haber estado registrado, es más, sin ni siquiera tener una identificación. O sea, hay tal confianza entre la ciudadanía y sus instituciones, además, que tú llegas y dices, yo voy a votar, y nadie piensa que estás haciendo trampa. En cambio,
aquí hemos ido ampliándolo, hemos ido poniendo una serie de cosas que hoy, y en eso también creo que coincidimos allá en la conversación, hoy esto se ha convertido en algo muy grande y muy complejo, Ciro. Sí, incluso en la calidad del papel, ¿no? Leía un artículo de la confianza de la gente en la democracia es la calidad del papel en el que votas. Dice, mientras menos candados de seguridad tenga el papel, hay mayor confianza en las instituciones y en lo que está. No se necesitan 30 candados para tener un papel que es imposible de corromper. Dice, hay países en los que usan el papel reciclado para llegar y votar. Y punto. ¿Y ya? Entonces también eso. Sí, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en España llegaban al departamento donde vivía por correo las papeletas de votación que te mandaban los partidos para que tú metieras esa papeleta a la boleta, porque ahí lo que hacen es meter la lista de la candidata del partido que quieren en el sobre y eso es lo que depositan en la urna. Entonces lo circulan con toda libertad, no hay problema de que ibas a meter de más. Bueno, pues si metes de más no cuenta, ¿no? Pero en efecto, nosotros tenemos un sistema electoral muy barroco, sobreregulado. Ayer contábamos, pues simplemente para ver qué pasa con un spot, si a alguien le incomoda, hay 4 pronunciamientos de la autoridad y hay millones de spots, ¿no? Es decir, hemos sobreregulado todo, tenemos un sistema que creo se ha vuelto poco inteligible y ojalá en algún momento hagamos un alto en el camino y digamos, oye, ¿cómo hacemos que las elecciones sean menos enredadas, un modelo minimalista que ponga el énfasis en las libertades? Pero la verdad es que creo que ahora no es el momento, lo que estamos viendo como agenda electoral no es necesariamente eso, sino, a ver, vamos a meter a los consejeros del INE en los estados desde la Cámara de Diputados y entonces pues eso es un retroceso a lo que ocurría antes de que tuviéramos elecciones limpias. Entonces, pues quizá no es el mejor momento. Yo creo que con todo lo enredado que es nuestro sistema electoral está funcionando. O sea, al final permite lo más importante, que es que la gente en libertad decida quién la gobierna y quién la representa. Ayer hacíamos el recuento. Hay más de 20,000 cargos electos en el país, ¿no? Entre los diputados federales, senadores y por supuesto a nivel de los congresos locales y después en los ayuntamientos, regidores, hay más de 20,000 cargos. Todos y cada uno de esos cargos hoy se deben a elecciones limpias. Pero a ver, se dice rápido, pero en los 200 años de historia que tenemos como nación independiente, apenas hemos hilvanado 2 décadas, o sea, la 10ª parte de nuestra historia, de elecciones limpias, genuinas. Eso quiere decir que la democracia no ha sido el estado de cosas natural de la República, ha sido una construcción lenta, frágil y por lo mismo hay que cuidarla. Estamos hablando con Ciro Murayama, consejero del INE. A ver, la lógica apuntaría, o por lo menos uno pensaría que después de unas elecciones como la del 2018, el INE sale fortalecido. Después de lo que sucedió. Claro. Sería la lógica. Oye, hubo unas elecciones en las cuales no hubo dudas, en las que... Las elecciones más grandes, o sea, más numerosas. Más grandes, ¿no? ¿Sí? Y hoy dice, bueno, pues hay incredulidad, hay desconfianza, hay una reforma electoral que se está hablando en el pasillo de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, donde dicen, quitémosle fuerza al Instituto Nacional Electoral, híjole, no estamos seguros de que se necesiten consejeros en ese instituto. ¿Por qué la lógica choca con la realidad o con la visión de este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que se ha valorado muy poco lo que se ha hecho, incluso lo valoran poco quienes son los principales beneficiarios del cambio político que ha permitido que la izquierda, hombre, hace medio siglo este país amaneció después de una represión brutal, tremenda, que fracturó a generaciones, que pareció haber cerrado la posibilidad de un cambio pacífico y hoy la izquierda, muchos de quienes participaron en ese movimiento, llegaron al poder pues en buena hora y en buena lid. Entonces me parece que despreciar el camino que se ha hecho y en el que contribuyó no solo la izquierda, hombre, ahí está el PAN con aquellas luchas que dieron en Chihuahua, la apertura en los medios de comunicación. La democracia no es algo de lo que pueda apropiarse alguien, es un proceso tan complejo que necesitó la energía, la participación, el entusiasmo, la convicción de generaciones de mexicanos y a mí, pues en efecto me preocupa lo que bien dices, Risco, que más bien lo que tengamos sobre la mesa es una agenda que pretende desandar ese camino, porque una institución electoral autónoma me parece que es un componente
absolutamente indispensable para ir a la próxima cita electoral. Hombre, la economía puede ir mal o mejor, en fin, pero la gente siempre tendrá elementos para valorar de forma distinta a un gobierno a nivel nacional o a nivel local, y que la gente pueda votar en libertad, sabiendo que hay una autoridad que no va a manipular los resultados electorales, que no hay dados cargados. Pues yo creo que eso es el punto de partida para mantener a las elecciones como esa calle abierta por la que podemos transitar para decidir quién se queda gobernándonos o no. Sí. Y de hecho, cuando lees el libro, este recorrido que haces extraordinario, Ciro, con los que te ayudaron, con el equipo que te ayudó, ahí le das crédito a las personas con las que has ido rebotando y trabajando estos temas. Cuando lees el libro, justamente en este recorrido vas entendiendo cómo se van fortaleciendo asuntos. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, ver los números de la paridad en los congresos, por ejemplo, cómo pasamos de 80 y tanto % de hombres a hoy tener pues prácticamente 50-50, ¿no? En las cámaras. Se dice muy fácil, pero hubo un camino muy complejo para llegar, por ejemplo, a eso. Las alternancias no solamente en la presidencia, sino las alternancias en las gubernaturas, y más interesante todavía, las alternancias a nivel municipal. A nivel municipal las alternancias son tremendas, es decir, y con tremendas me refiero a que son muchísimas, es decir, esta pluralidad es enorme. Datos como en las elecciones pasadas, pues sí, ¿cuántos votaban, por ejemplo, por Andrés Manuel López Obrador, pero cuántos votaban por Morena en el Congreso? ¿Cuántos votaban por Ricardo Anaya, pero cuántos votaron por esos partidos en el Congreso? Todo ese tipo de datos te da, digamos, una fotografía muy clara de la complejidad en la que estamos. Y sí creo que es preocupante que tenemos discursos como decir, bueno, ahora sí ya no va a haber elecciones fraudulentas, a partir del 18, lo ha dicho el propio presidente de la República, ya se acabaron los fraudes. Si uno lee este libro te das cuenta, no es que ya se acabaron los fraudes, es que venimos de un proceso de consolidación de un tema electoral. Pero como yo también lo decía ayer, lo importante es socializar esto, es decir, que se entienda que esto en verdad vale la pena, que es muy grande, pues igual se puede revisar, que si es muy caro se puede revisar. Claro. O sea, yo creo que se pueden revisar muchas cosas, pero no tumbarle las bases a algo que nos tiene hoy donde estamos, ¿no? Así es, yo creo que uno de los rasgos que caracterizan a nuestra sociedad, y ahí sí no va a haber marcha atrás, es el de nuestra enorme diversidad y pluralidad. Y pretender que todos los mexicanos vamos a caber en el jarro de un solo partido, de una sola visión sobre distintos temas, pues es negar justamente la esencia de esta sociedad tan rica, tan diversa, y esta diversidad pues se expresa en el voto, efectivamente, y ahí tenemos pues todas las alternancias y estos fenómenos donde la gente le dio la mayoría de votos a López Obrador, el 53%, pero no se lo dio a Morena, es decir, hubo un 62% que votó por partidos opositores al Congreso, es decir, se le quiso construir un contrapeso, y lo mismo vemos en los estados, es decir, México va a seguir siendo muy diverso, y para que esa diversidad política coexista de forma armónica y pacífica, pues necesitamos elecciones auténticas. Las elecciones son lo único que la humanidad ha inventado para que sus disputas por el poder no acaben en baños de sangre. Sí. Y pues por eso es que son tan valiosas. ¿En qué se equivocaron, Ciro? ¿Cuál es también parte de esta autocrítica? ¿En qué fallaron en 2018 y que se puede corregir? Bueno, yo creo que todas las elecciones te dejan aprendizajes. Ahí tuvimos la danza del registro de las firmas de los candidatos independientes. Está muy bueno tuvimos... ¿Sabes qué? También lo del PREP que mencionas ahí, sí, que finalmente hacer la casilla única que hizo que se retrasara muchísimo, sí, la llegada, por ejemplo, de la información. Qué bueno que tocas ese punto, porque la verdad, a nosotros como autoridad nos ayudó a procesar el resultado electoral, la diferencia, porque en efecto, ahora tener en una misma casilla las elecciones locales y federales cuando son concurrentes, hace que los funcionarios de casilla, que son nuestros vecinos, ciudadanos de a pie, no funcionarios del INE, sino pues gente que dedica su domingo a instalar una casilla, a recibir los votos de sus vecinos, a contarlos, pues tienen el doble de trabajo. Entonces, procesar todos esos votos y generar información oportuna esa noche, pues es más complicado.
la diferencia electoral nos permitió salir. En un escenario como el de 2006, con la casilla única, hubiéramos tenido quizá una madrugada de pesadilla, sí, es decir, de que no hay datos, ya me imagino, se les cayó el sistema, en fin. Sí. Entonces, son de las cosas que hay que revisar. México es el único país, por ejemplo, que yo conozca, que el conteo oficial, o sea, la sumatoria de los votos de las casillas empieza el miércoles siguiente a la elección. En todos lados es el mismo día, ya cierras, apagas, te vas a dormir tranquilo. Aquí tenemos que echar mano del conteo rápido, que por cierto ahí cuento que estuvo en peligro porque el tribunal nos dijo, no tomen los datos de la elección presidencial, apenas acaben de contar, sino espérense a contar todos los demás votos. Imagínense, hubiera salido tardísimo. Entonces necesitamos conteo rápido, PREP, porque no tenemos el agregado oficial de los votos por la ley que nos dice empiecen el miércoles siguiente. Todo ese tipo de cosas pues hacen más complicado que tengas pues elecciones más ágiles como deberíamos de tener, ¿no? Bueno, si no por otra cosa, además de que en verdad es un texto muy, muy rico, yo decía ayer que casi como millennial risquilla, sí. Cuando lo vi dije, tiene un montón de datos y tiene un montón de tablas y demás, se lee muy bien, se lee muy ¿Cómo ágil. que no tiene fotos? No tiene fotos. Lo único que no tiene dibujitos. No tiene dibujitos. ¿Cómo que no tiene dibujitos? No tiene hojas en blanco en donde puede. Debería. Le faltó el capítulo. Le faltó el capítulo de los memes, por favor. Aquí falta. No, es un libro extraordinario que yo les recomiendo muchísimo y que al final uno se queda con esta sensación de decir, tenemos que defender, insisto, se pueden mejorar un montón de cosas, pero tenemos que defender un camino recorrido y no pensar que todo se inventa a partir de una elección, ¿no? Sí. En este caso, a partir de la elección del 2018. En verdad, uno lo va leyendo y te vas acordando de cosas, es claro, en tal año, sí, lo que pasó en tal estado, en tal lugar, etcétera, lo que nos ha costado llegar hasta acá. Ciro, pues muchas felicidades, la verdad, sí, a ti por este libro y a ti, a tu equipo, por supuesto, por este libro. Pues muchas gracias a ustedes por permitirme platicar de él aquí. Ojalá se animen pues quienes nos escuchan a echarle un ojo. Y a socializarlo. Sí. Yo creo que la labor va a ser esa, la labor va a ser esa, ahora empezar como a contarlo más, empezar a que se entiendan, digamos, estos avances y a que salgamos en esta era de la posverdad. Pues recuerdo que incluso una vez que estabas tú por acá, tantito antes de las elecciones, nos tardamos no sé cuánto tiempo en que nos mostraras que el crayón no se borraba, ¿no? Y todo el mundo nos decía, no, pero sí se borra, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo, mira, lo estamos tallando. O sea, que vayamos un poco más allá de estas suspicacias, por ponerlo amablemente, y que le entremos en verdad a la carnita. Es Ciro Murayama, el libro se llama La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, ediciones Cal y Arena, por supuesto ya está a la venta. Gracias, Ciro. Gracias a ustedes, muy buen día. Pues vámonos con un cover. ¡Ándele! ¿Cuál es? Pues la que nos pidió todo el mundo, ¿no? Súbele. Amnesia de Roberto Aguilar. Roberto Aguilar. Yo dije, tal vez de Roberto.